industriales. Vamos a continuar compartiendo experiencias muy importantes con ustedes y es un honor presentar en esta jornada al ingeniero Juan José Guzmán Canedo. Él es actualmente el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales a nivel nacional. Él es ingeniero industrial de profesión, gerente de producción y nuevos proyectos de la empresa de transformación agroindustrial S.A. Él cuenta con más de 29 años de experiencia en la industria aceitera oleaginosa. Además, él es representante por Bolivia en la sección latinoamericana de grasas y aceites de AOX en los años 2008 a 2016. Él fue presidente durante 2 gestiones, en el año 2008 y en el año 2012, del Colegio de Ingenieros Industriales en Santa Cruz. Él también es distinguido como ingeniero meritorio del año 2013 en la especialidad de Ingeniería Industrial por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en Santa Cruz. Es muy importante porque él a continuación nos va a hablar acerca de la evolución de la industria aceitera oleaginosa en nuestro país. Un placer contar con usted, ingeniero. Bienvenido, por favor. La audiencia es suya. Gracias. Buenos días a todos los participantes en la virtualidad. Pues acá iniciaremos hablando de las oleaginosas. Al principio tal vez sea un poco aburrido porque vamos a tocar muchos números, estadísticas, pero como queremos aterrizar a las oleaginosas en Bolivia, en Santa Cruz especialmente, es necesario un poco abarcar el contexto mundial para poder entender en qué situación estamos. Entonces, vamos a ir con... Bueno, y empezábamos acá, justamente como les decía, con números, y tratamos de ubicar ahí las oleaginosas en la producción mundial de granos en general, que dentro de los granos están las oleaginosas, y hay una clasificación que separan el arroz, el trigo, y al maíz y los demás se los clasifica como forrajeros. Si vemos, analizando esos 3 periodos que disponemos de información confiable, siempre nos basamos en fuentes confiables. La USDA, que es el Departamento de Alimentos de Estados Unidos, podemos ver que prácticamente hay una constante de las oleaginosas de un 22% que se mantiene casi constante respecto a los demás granos, diríamos. No me cambia. Y bueno, dentro de lo que es las oleaginosas y las más conocidas, podemos decir, tenemos la soya, la colza o la canola, que se conoce en otros países. Por cierto, la canola es uno de los mejores aceites y tiene una tendencia por sus características nutricionales. Es uno de los aceites con más bajo contenido de ácidos grasos saturados, entonces de ahí que tiene su espacio. También está el algodón, el girasol, maní, el palmiste y la copra, que viene a ser ambos algo muy importante en los países asiáticos, principalmente la parte de Indonesia, que es uno de los grandes productores de la palma aceitera que se llama, que algunos países de Sudamérica también ya están introduciendo en esto, como Colombia, Ecuador. Y podemos ver que la soya prácticamente es un 59%, es uno de los de mayor producción en el
conjunto de lo que es las oleaginosas. Luego viene la parte de la canola, algodón, que es importante, y también girasol, que el girasol, por cierto, dentro de lo que es Bolivia, es uno de los mejores aceites disponibles en nuestro medio. La producción mundial de aceites y grasas, entonces ya vamos un poco, tal vez al inicio decía va a ser un poco pesada la situación de números, pero es importante ir un poquito recordando y repasando para ubicarnos y aterrizar en la parte de oleaginosas de Santa Cruz o Bolivia, en el contexto internacional. Entonces seguimos a nivel mundial con datos donde vemos que en la producción de aceites y grasas cambia la posición, y ven que el aceite de palma es el mayor productor por el contenido de materia grasa y porque es uno de los aceites bastante requeridos, mayormente viene, como decíamos, de los países de Indonesia y todos los países estos. La colza ocupa el tercer lugar, que es la canola. La canola lo ha desarrollado bastante el país de Canadá, y también Estados Unidos es uno de los aceites con un precio mucho más elevado que tenemos por sus condiciones y características nutricionales con mejor ventaja respecto a los otros. Como verán un poco más abajo, si vamos viendo en ese orden, tenemos también la parte de las grasas de animales, donde tenemos los cebos, las grasas de cerdo y mantecas, que está ahí una mezcla de todo lo que es ya una manteca procesada, pero de origen animal. Siempre analizando en los años que hemos podido tener la información lo más confiable posible, acá podemos ver un pantallazo del precio de los principales aceites que tenemos o que se manejan en el mundo. Como verán, el de la palma sí es un aceite mucho más económico, es un aceite que tiene bastante contenido de ácidos grasos y estearinas. En realidad es casi una manteca. Del palmiste, normalmente, que es la semilla o la calucha que le llamamos acá, es de donde se saca el palmiste. O sea que de la corteza también nos sale un cierto aceite. Tenemos ahí el precio, como hace rato mencionaba, de la canola, que fíjense que siempre hay la tendencia a subir. En un momento dado hubo una baja, luego una recuperación, pero tanto la soya como la colza y el girasol básicamente estaban jalados por la introducción en la parte del biodiesel. Estas últimas gestiones pues ha tenido una baja en el consumo de los biocombustibles, donde sí ha afectado también, pero están consiguiendo una leve recuperación. Un aceite que es conocido para nosotros, aparte del de soya, es el de girasol, que después vamos a ir analizándolo un poco más.
Seguimos con la producción mundial. En esta oportunidad, hace rato hemos visto la parte de aceites, de producción de aceites. Ahora vamos a ver la parte de las proteínas o la harina. Y pues cuando hablamos ya de la soya, en realidad cuando hablamos de soya es mayor porcentaje de proteína. Tiene un 40% de proteína, un 20% de materia grasa, y pues eso hace que sea muy expectativo para este tema. Vemos que la soya lidera en la parte de las proteínas, tenemos un 70% prácticamente, luego está la canola, girasol y así. También tenemos la harina de pescado, que hay algunos países que sí los tienen aún todavía dentro de eso. Acá hemos captado una información que es de ANAPO, pero también corroborada por la USDA. Y queremos ver rápidamente los principales productores mundiales de soja, ¿no? De soya. Entonces, analizando en todas estas gestiones, yéndonos un poco, acá hay unos datos preliminares, pero podemos ver el anterior, que sí ha ido una evolución de aumento, especialmente Estados Unidos, Brasil, Argentina, y un caso muy especial, Paraguay, que en un momento dado, en los años prácticamente de 1988, cerca del 2000, estaba Bolivia prácticamente arriba de Paraguay. Actualmente Paraguay está llegando a 8 y 9, prácticamente 10 millones de toneladas. Bolivia aún todavía estamos entre 2.8, queriendo llegar a las 3 millones de toneladas. Y ahí podemos ver otros países en relativa importancia. Evidentemente a Bolivia lo han puesto ahí en ese lugar, pero estamos con un avance de 2.8 acá y 2.99. Nos han puesto un poquito mejorados ahí en posición, pero hay otros países como ahí dice la Exur, ¿no? Decíamos, más del 80% de la producción mundial de soya y el 40% de los granos forrajeros que hablábamos en el primer cuadro, los aporta Estados Unidos, Brasil y Argentina en todo el mundo. En Estados Unidos la producción de maíz prácticamente triplica el de la soya, y Estados Unidos tiene una producción bastante importante en soya, como ya lo hemos visto. Pero esto prácticamente se explica porque hay una gran demanda de venta, de requerimiento de maíz para la exportación, pero también algo muy importante que hace Estados Unidos es el alcohol o el etanol de maíz. Entonces está en el tema de los biocombustibles, como el etanol. Se puede hacer el etanol no solamente de la caña, se hace de los granos como maíz, yuca, trigo, todo lo que son productos que tienen almidón bajo un proceso ligeramente mayor al de la caña de azúcar, con pequeñas diferencias en costos. Además que cuando hablamos de este etanol que estaría orientado a partir de todo lo que son productos de
granos. Usted tiene la molienda que prácticamente todas las industrias la disponen, y es introducir unos 2, 3 pasos que hace que se tenga la primera etapa para conseguir la glucosa y la sacarificación, para luego seguir el mismo proceso que sigue la caña de azúcar de fermentación, destilación y obtener prácticamente en la parte final, después de la tercera columna, a través de un sistema de malla molecular, algo así, para la industria de deshidratación del alcohol. Es muy importante, nuestras industrias, y el gobierno ya está poniéndolo en marcha. Falta, creo que, un poco de coordinación, y es algo muy importante que esto debe seguir adelante en la parte no solamente industrial, sino la participación del gobierno y las regulaciones. Es muy importante dar el impulso a todo esto de los biocombustibles. Más después vamos a hablar un poco también del biodiesel. Bueno, decíamos que Brasil casi hace lo mismo que Estados Unidos, es gran productor de soya, pero luego de la soya está la producción de maíz. Nos vamos entonces ya a hablar de exportación a nivel mundial. Entonces, si vemos un poco el complejo soyero más importante que aparece acá, Brasil es uno de los que lidera en la venta de grano de soya, o sea, sin valor agregado. Es muy importante. Anteriormente veíamos que Estados Unidos está liderando la producción de la soya, y en segundo va Brasil, y luego Argentina con 55, Brasil con 119, y Estados Unidos, eso en la producción de grano de soya. Viendo acá la primera parte que vemos en la parte superior, se refiere al grano, el poroto de soya. Y pues Brasil no tiene la capacidad de la infraestructura de procesamiento, por tanto exporta mucho grano de soya. Por eso tenemos un 76% de su producción en realidad exporta como grano, que eso en porcentaje de participación llega a un 50%. Algo muy particular que llama la atención es lo que hace rato mencionaba Paraguay, que antes empezó con 5.4 millones de toneladas, pues ahora ya va por los 6, y para el 2020-21 apunta, esto es lo que exporta como grano, está apuntando a exportar algo de 8,5, y su producción de soya está llegando a 10 millones de toneladas. Paraguay ha instalado ya una infraestructura de procesamiento donde ya tiene parte de producción. Decíamos Brasil es más exportador, Brasil y Estados Unidos mayormente exportadores de granos sin valor agregado. Vamos un poco a analizar entonces los países que tienen valor agregado, tienen la infraestructura para procesar, y viendo ahí Argentina, en las harinas y aceites nos dan la pauta, prácticamente un 45% es porque
Argentina arriba teníamos un 5% exporta de grano, o sea que prácticamente todo el grano lo procesa. Y para exportación como harina está en un 45% dentro de del rango de acá de los países más ahí aún todavía no aparecemos. Luego vamos al aceite y vemos que también sigue Argentina liderando la parte de exportación mundial de aceites. Es muy importante porque la infraestructura de Argentina son industrias de alta escala, bastante grandes, que incluso tienen que importar grano de Brasil o Paraguay para poder cubrir la capacidad instalada que tiene. Vamos un poco más abajo y ya encontramos a Bolivia con un pequeño porcentaje ahí de exportación de aceite. Es muy importante porque ya participamos con algo. Pese a todas las dificultades y restricciones que existen, Bolivia debía estar con un despegue igual o mejor que Paraguay. Nuestras condiciones agroclimáticas son la mejor ventaja competitiva que tiene nuestro país, pero lamentablemente, como siempre, nuestras autoridades tal vez no lo entienden así, pese a que hay la predisposición, creo que, del empresariado de invertir y poder seguir adelante con esto. Acá vemos una evolución que es muy importante también, por eso lo puse esto, analizar aquellos países que en los periodos que tenemos ahí, el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Los rendimientos es la productividad prácticamente, es los kilogramos que nos da por hectárea. Antes de analizar ahí, en Bolivia estamos en la zona este entre 1,85, o sea, 1.850 kilogramos, y la zona integrada, que norte mayormente, que son mejores condiciones, se llega a un promedio de rendimientos de 2,1. Pero si analizamos estos países, ¿cuál es la explicación, diríamos? Empezamos ahí viendo a Argentina con 2.500 kilos y prácticamente un poco mantiene, muy poco, subió a 2.981. Pero el caso de Estados Unidos y Brasil, las dos últimas gestiones, vemos una gran subida del rendimiento. Esto no es porque, bueno, la tierra de por sí les está dando más y mejor. Evidentemente hay la aplicación de fertilizantes y todo, pero principalmente es la utilización de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, que hasta ahora les siguen haciendo una campaña que no está demostrada evidentemente, y es tema para tratar en otro espacio, porque mayormente los que se oponen no es gente técnica, sino son las organizaciones de ONGs y otros que no les gusta analizar, porque países como África y muchos otros países que sus tierras están con degradación, teniendo rendimientos bajos, pueden con el mismo área que actualmente tienen y con las semillas mejoradas y estos híbridos, podemos tener más alimento. Bueno, hemos hablado un poco de
la parte mundial, vamos a entrar a lo que es Bolivia. Nos dice, la producción de soya en Bolivia se concentra principalmente en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Hay dos cosechas, que es la de verano y la de invierno. Normalmente la de verano está entre el 70-75% y el resto lo hace en la temporada de la cosecha de invierno. Representan dentro de todo lo que es lo exportable por Bolivia el 11%. Si hablamos del complejo de la soya, geográficamente se encuentra casi exclusivamente en toda lo que es la zona este, que denomina, y la zona integrada. En el departamento de Santa Cruz, lo que prácticamente tenemos el 99% de la producción de soya se produce en Santa Cruz. Para analizar los ciclos estos, estimamos una producción de soya en el país de 3 millones, es a lo que se apunta actualmente. Cercano a un récord que se tuvo en el 2015, que hubo de 3.2, porque no podemos sostener. Entonces, lo que decíamos, las normativas y las reglamentaciones, tanto a las regulaciones a la exportación como las restricciones o fijaciones, regulaciones de precios en el mercado interno a las proteínas o a las harinas, hacen que desmotiven este crecimiento como lo ha tenido Paraguay y otros países. Lo mismo podríamos decir, el gobierno no hace mucho han anulado lo que ya estaba en camino de aprobarse, o estaba aprobado, los genéticamente modificados, que estaban seleccionados a la parte de soya, maíz, trigo, que son productos claves que prácticamente se pueden mejorar con eso los rendimientos y llegar a mejores resultados. Bueno, hay una tendencia que en el 2021 al 2022 se llegaría a 1.400.000 hectáreas. Aún es lento el crecimiento y alcanzaría una producción de 3.100.000 toneladas de soya. La producción prácticamente tiene como destino, dice, el 90% hacia los países normalmente del área andina, principalmente Perú, Colombia, Ecuador, y el 90% se procesa en la industria en Santa Cruz, en Bolivia diríamos. El 10% se comercializa como grano o está como parte de semilla y exportación de grano, que no es muy significativo, pero es un 10% aproximadamente. Si tomamos referencia entonces del 2019-2020, la harina de soya nos daría 2 millones de toneladas y aceite 473.000 toneladas. Esto significa en realidad en harina un 85% y el 80% en cuanto a aceite, que eso
ha salido como destino de exportación y está cubriendo el mercado. Entonces, siempre que escuchen por ahí las noticias, el gobierno regula las cantidades de exportación y todo, cuando el 15 a 20% de toda la producción cubre totalmente el mercado interno, pero seguiremos avanzando en que las autoridades entiendan esto y que debe avanzar. Y bueno, hablando de la soya, decimos, es el cultivo más importante que se ha convertido en pocos años. Así. Las condiciones que decíamos agroclimáticas son la ventaja competitiva mayor que tiene nuestro departamento. También se tiene el desarrollo de tecnologías de producción, el manejo de variedades en semillas, todo está disponible, pero hay ciertas regulaciones que nos frenan para poder ir despegando o creciendo más rápidamente. El desarrollo de una moderna agroindustria aceitera, pues tenemos industrias aceiteras bastante modernas, como decíamos, ya con una automatización e introducción hacia lo que va a ser la cuarta revolución industrial, que se dice la industria 4.0. Debemos seguir avanzando en ese tema. La adaptación de las diferentes regiones, porque cada vez vamos encontrando otras regiones aptas y con buenos resultados de rendimientos. Pues en la parte del contexto de la industria alimenticia ocupa un lugar estratégico. Por eso que cuando los avicultores dicen no hay pollo, es más fácil echarle la culpa a los industriales, porque dicen que la harina les vendemos muy caro. Entonces, dentro del procesamiento, prácticamente la harina, si bien se exporta entre un 80%, ese 20% nos basta y sobra, incluso previendo un crecimiento sostenido en todo lo que es alimentos, no solamente el área avícola, sino porcino, vacuno y todo eso. El grano de oro le llamamos, pues es la soya, ¿no? Un 93% agarrando el grano, tenemos la almendra un 93% y el saldo es la cáscara, la cascarilla, que está entre un 7%, pero ya su composición misma de este grano, en cuanto a cuál es lo que se quiere conseguir, son las proteínas. Un grano contiene entre 40 41 y ahora hay semillas mejoradas que están cada vez dando mayores valores de proteína. 20% y a veces hasta 21% de aceite. El saldo son, como vemos, fibras, azúcares, celulosas, que van a componer lo que es el grano. Algo muy importante en esto, cuando mencionábamos el aceite, si bien no he hablado mucho sobre el girasol, Santa Cruz cada vez se va convirtiendo en un punto importante en la producción de girasol, pese a que años antes estábamos alrededor de 450.000 toneladas produciendo, hemos bajado a 250 con una desincentivación, pero nuevamente está habiendo una recuperación entre 280 a 300.000. Esta campaña fue muy buena, la de ahora,
más. Ahí en la planta teníamos unos 3 kilómetros de camiones. Este cuadrito lo puse acá porque es muy importante también. Creo que a todos nos interesa saber la composición de los ácidos grasos dentro de lo que son los aceites. Y tenemos la parte celeste, son las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturados. Los dos últimos son las grasas buenas, diríamos, y lo que hay que evitar de comer es las grasas saturadas, y después ya vienen también los ácidos grasos trans que habría que evitar para no tener los problemas cardiovasculares y todo eso. Si analizamos dentro de la gama que podemos conocer algunos, nosotros tenemos disponibles en nuestro país, y uno de los más conocidos, como les decía, la canola es uno de los mejores aceites, porque apenas tiene un 6% de grasas saturadas. Si tienen la opción de comer en las ensaladas, pues la canola, pero ya hemos visto que la canola, el precio siempre está mucho más alto. Es un producto que se está estudiando para implantar acá, ya que son híbridos que normalmente son de raíz pivotante, que se llama, porque entran verticalmente, entonces ideal y adecuado para las zonas secas, que creo que daría muy buenos resultados. La Argentina ya lo está introduciendo. Pero nosotros tenemos luego el siguiente, el girasol. Si hablamos nutricionalmente, entonces, de los aceites que disponemos en las góndolas, a veces encontramos de canola, si es americano o algo así. Disponemos de girasol, todas las industrias prácticamente tienen en su oferta acá. Maíz, que viene algo de Brasil. Hay de oliva, hay del de soya. Entonces, si hablamos nutricionalmente, sería de los que tenemos disponibles acá, el girasol evidentemente es uno de los buenos aceites que tiene menor contenido. Pero muchas veces dice la gente, no, el mejor es el de oliva. Evidentemente hay que hacer un balance. El girasol entra a un proceso de producción donde sí puede, la otra contraparte, los ácidos grasos trans, pueden estar elevados. Entonces la industria y el procesador tiene que ver estos temas del control de los ácidos grasos trans. Antes no había restricción. En muchos otros países ya verán en la misma etiqueta que ya viene, y hay una exigencia de la especificación de los límites de los ácidos grasos trans. Decíamos, la oliva es un aceite excelente, soporta mayores temperaturas para fritura, para todo eso. Pero lo bueno de ese aceite es que los ácidos grasos trans sí son bajísimos, porque no entran a un procesamiento. Por eso que se encuentra por ahí especificando aceites de primera presión, aceites de segunda presión. No es un proceso industrial donde hay calentamientos y muchos otros factores que hacen que eleve los ácidos grasos trans. Bueno, acá tenemos nuevamente algunos numeritos que vamos a procurar ir pasando más rápido. Esto es netamente Santa Cruz, pero es para que veamos que las exportaciones tradicionales y no tradicionales, vemos que las últimas gestiones
prácticamente está superando los no tradicionales, van por arriba. Esto no quiere decir que en volumen pueda aumentar, pero sí los precios, y esto hay que analizar un poco más. Ahí podemos ver en el cuadrito ese, principalmente estaría todos los productos que los tradicionales sería el gas natural, pero después dentro de lo que que son los productos no tradicionales, pues se tiene la torta de soya, el aceite crudo, la carne, el aceite de girasol, azúcar, madera. En realidad dentro de los tradicionales está el gas y los minerales, cuando en Santa Cruz no tenemos mucha incidencia de los minerales, pero sí en el contexto nacional sí es importante. Algo que veíamos acá, los receptores de nuestra exportación son Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, los más principales, pero Argentina, Brasil mayormente porque ahí va el gas. Entonces está todavía, este cuadro es general del 2020, donde están todas las exportaciones, y luego tal vez encontraremos un cuadrito donde ya nos dé la justificación que el saldo de Colombia, Ecuador, Perú se va a deber a los productos no tradicionales. Acá hablamos, el anterior era a nivel Santa Cruz, acá a nivel Bolivia, las exportaciones de soya y sus derivados. Tenemos una evolución de acuerdo a los datos que se ha tenido desde el 2006 hasta el 2020. Ahí abajo nos hacen un relatorio de que el ingreso de divisas fue por 11.097 millones acumulados en toda esa temporada por la venta de 27 millones de toneladas, ¿no? de productos en general de soya, ¿no? Bueno, podemos ver que analizando y un poco viendo las últimas temporadas, indica que en cuanto al valor, tiene un crecimiento del 9%, pero en volumen subió el 2%, que es los precios, ¿no? Entonces, evidentemente los precios últimamente están mejorando en el mercado internacional. Y ahí está, como decíamos, ¿no? Las exportaciones de soya y sus derivados, según el producto, siempre un 63%, esto es referido a valores, ¿no? 63% la torta o la harina de soya y el aceite crudo un 26%. El destino de la soya y sus derivados, como hace rato mencionaba, principalmente Colombia, Perú, Ecuador, que es lo que llaman la comunidad andina, es nuestro mercado natural, diríamos, que mientras no tengamos mejor infraestructura de poder salir a través del Puerto Buch o ansiado Puerto Buch, sería ideal, porque ahí ya se tendría un transporte fluvial como lo tiene Paraguay, como lo tiene Rosario de la Argentina, para poder exportar hacia el Atlántico. Bueno, aquí algo mencionamos, que mientras se mantiene una participación casi nula de grano de soya en productos, sí tiene sentido el posicionamiento, y se refiere de ubicarse en cuanto al séptimo lugar en subproductos, que viene a ser
posteriormente vamos a ver en el otro cuadro, y hemos llegado hasta un 5º puesto. Estos son datos que confirma la URSSAF y corrobora lógicamente a ANAPO, ¿no? Entonces este cuadrito nos resume lo que estaba escrito ahí y podemos ir revisando allá. Al principio tenemos ahí el producto como viene. Entonces tenemos en soya su exportación, prácticamente su participación como exportación es muy baja, ¿no? Como grano. Como aceite de soya, sí mantenemos y vamos casi en 400, hemos llegado a 490.000 toneladas métricas. En harina tenemos hasta 1.700.000. Y la participación, entonces, tratamos de un poquito ver cómo estamos respecto al mercado mundial. Y ahí ya aparecemos con un 3%, principalmente en la parte del aceite de soya. Fíjense que como exportadores de grano de soya no aparecemos, porque todo se procesa, porque tenemos una capacidad de producción, veremos posteriormente, mucho mayor que la producción misma de él. Y la harina de soya también ya aparece ahí como algo importante, y ahí hacen un posicionamiento en el mercado mundial, donde como grano de soya aparecemos en el puesto 16, aún todavía estamos lejos, pero sí en aceite de soya hemos estado entre el 7º lugar, y en harina de soya hemos llegado a ser hasta el 5º lugar. Debería esto un poco ir mejorando para... Les comentaba, esto es la evolución de la capacidad de molienda instalada en el sector oleaginoso, y tenemos 11 industrias procesadoras actualmente. Tenemos datos ahí del 2006 y 2020, la capacidad instalada de 7.910 toneladas de molienda día, se fueron a 14.210. Hubo una buena inversión en industrias modernas y todo. Casi un 80% aumentó. Entonces, si hacemos un ejercicio rápido ahí, no sé si se alcanza a ver, tendríamos una capacidad instalada de 4.689.000, y la molienda estimada, en realidad la producción estimada de soya, hablábamos de una proyección de 3 millones, un 10% se va como grano en semilla o exportación, y nos queda como una oferta de utilización para la industria de procesamiento para darle valor agregado, 2.700.000. Si analizamos eso, estamos con una utilización de la capacidad instalada apenas del 58%. Eso debe llamarnos la atención, que decimos siempre nos falta materia prima para procesar. ¿Qué hacen algunas industrias? Procesan algún otro grano como girasol y algunos. Bueno, rápidamente vamos a ir pasando algunas vistas. Es más o menos para que tengan una idea que toda instalación de una industria aceitera requiere de todos los factores y que intervienen, como mencionaba la ingeniera Pinaya, de todos los sistemas de control de medio ambiente. Tenemos plantas de tratamiento, almacenamiento de granos, hay plantas de molienda, la extracción, procesamiento de harinas, procesamiento
y refinación, desodorización, la planta de producción de envases, envasado, lógicamente todos los servicios que requiere una industria, pues el almacenamiento en general, tanto de líquidos, sólidos, balanzas, laboratorios, el servicio de vapor, calderas, el tratamiento de efluentes, que en esta industria es muy importante, especialmente las aguas de refinería, los mantenimientos, acá hay que aplicar las gestiones y todo que se mencionaba anteriormente, la industria también sí tiene que aplicarlo, lo aplica, como mencionaban, en la parte de almacenes, tanto producto terminado y todos los sistemas de almacenes. El sistema de contraincendios es muy importante en este tipo de industrias, especialmente en el sector de la parte de extracción por solvente, ya que para hacer la obtención del aceite crudo se trabaja con hexano. Entonces son rigurosas, ambientes de clase 1. Y así seguimos los servicios de nitrógeno, energía eléctrica, gas. También se hace una autogeneración cuando se procesa girasol. No utilizamos gas, sino quemamos la cascarilla para poder generar vapor y poder autoabastecerse en cuanto a los servicios. Se exporta así embotellado, se tienen siempre actualizando los procesos, tanto en tecnología de máquina como en tecnología de procesos. Se exportan en camiones de inoxidable y también envasados en botellas PET. Aquí rápidamente vamos a hablar un poquito para que tengan idea, no sé cómo andamos con el tiempo, del proceso. Inicia con la recepción, el almacenaje de grano, secado, limpieza. En la limpieza ya empieza el mismo proceso. Allá son los silos, el secado y guardado, el triturado o quebrado. Acá se separa la cáscara. Después se hace un acondicionamiento de la humedad, temperatura, va al laminado, expandido y a la extracción por solvente. De ahí ya obtenemos la harina más el solvente, que hay que nuevamente recuperar el solvente y tener la harina, luego peletizarla o molerla y tener listo para el consumo animal. En cuanto a los sólidos, en cuanto a lo líquido, tenemos las micelas ahí que indica que pasan por un proceso de una destilería, a donde nuevamente se recupera el hexano y se saca el aceite crudo. Siguiendo ya el aceite crudo va al desgomado. El descerado, en el caso de soya no requiere, pero si es de girasol sí lo va a requerir. Tenemos después la parte del refino mismo, el neutralizado. Mayormente casi todas las industrias lo tenemos, el refino cáustico. Luego el secado del mismo aceite, el blanqueo, donde se usa tierras de colorantes para eliminar todas las impurezas. Toda esta última parte es un proceso de limpieza y purificación a través de operaciones físico-químicas para tener un aceite refinado. Vamos a ir un poco culminando y decíamos, todo este ámbito que vamos hablando de la parte industrial es la revolución tecnológica en todos los eslabones de la cadena productiva, nos dicen, ¿no? En la primera parte, que es la producción agrícola, interviene en una serie de, como podemos ver, la industria automotriz, maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos, biogenética, servicios profesionales, energía y otros tantos.
Luego tenemos un intermedio que es el transporte y acopio. Tenemos los distintos tipos de transporte que se puede usar, terrestre, de tren. Tenemos los acopios o los silos. Y luego tenemos la industria procesadora. Entonces, de la industria procesadora nosotros sacamos el aceite crudo o las proteínas o las harinas. Del aceite crudo podemos ir con aceite refinado, envasado. Se tiene la lecitina, puede ahí ir a otra industria de lecitina refinada para usos farmacéuticos y margarinas, que es aceite hidrogenado, el biodiesel que mencionábamos al inicio, mayonesas, y en cuanto a proteínas, el principal uso hasta ahora es para el ganado, pero también se hacen carnes en la industria farmacéutica, suplementos, y de la soya misma, del grano entero. Usted tiene los brotecitos que los japoneses nos enseñaron a comerlo en tipo de ensaladas, brotes de soya, salsas de soya, leches y otras. Y por último, todo este cuadro resume más o menos la importancia y como decimos ahí, la cadena de la industria oleaginosa es compleja y con un importante peso de industrias derivadas y usuarias de los principales productos. La infraestructura logística tiene un papel preponderante en todo el ciclo productivo. Si vemos, iniciando el proceso entonces en el sector primario, para procesar, para iniciar, tenemos los insumos, en la siguiente etapa, los insumos, y tenemos las actividades de los distintos rubros y también los participantes, semillas, fertilizantes, productos primarios, empresas proveedoras de semilla, proveedores de maquinaria. Mueve un mundo de sectores que tienen que... En la parte de acopio, pues los centros de almacenamiento, clasificación, acopiadores, cooperativas, las industrias, los exportadores. Y nuevamente llegamos al sector industrial y vemos que el sector industrial es el motor prácticamente que un poco va jalando de atrás a toda esos actores. En la industria tiene la molienda y la industria de sus derivados. Hay distintos que van a mover en la etapa de actividades y rubros: el almacenamiento, acondicionamiento, distribución, logística, los derivados de aceite, alimentos para animales y los actores. Hay empresas nacionales, multinacionales, cooperativas. Y finalmente, pues en la parte comercial interviene el mercado interno como también la exportación, ¿no? Tenemos desde los minoristas hasta las grandes cadenas, los traders, brokers. Pues creo que hemos cumplido en el horario. Muchas gracias. Sí. Le agradecemos a usted, ingeniero. Sí, adelante, por favor, siéntese, porque hay algunas consultas que quisiéramos plantearles, por favor. Ingeniero, ¿cuáles son las limitantes para el crecimiento de la industria de oleaginosas en el país? Como hemos mencionado en alguna parte, es muy importante lo que decíamos, las condiciones geográficas y agroclimáticas que tiene nuestro país, principalmente la parte oriental, son ideales para seguir desarrollando y creciendo en este rubro. Es más, no solamente en la parte de soya,
se puede crecer en el aceite de palma, que es el más ideal para lo que el gobierno últimamente ha lanzado un decreto ya que va a implementar una planta de biodiesel. Se puede ya ir previendo la palma, simplemente que se siembra ahora y se empieza a cosechar 5 o 7 años posteriormente. Pero como mencionaba, creo que las principales limitantes al momento actuales, que es como que ahoga así a la industria, y en general usted está viendo que la industria es el motor que mueve hacia atrás, hacia los productores de insumos, que son los agricultores, como también hay en la parte de adelante tenemos los compradores, y los compradores que compran alimento. En el mundo la tendencia es a que siga aumentando la población, y los alimentos siempre va a tender a aumentar. Entonces, todo país que tenga la oportunidad de mejorar sus sistemas, aumentar su producción, debería entender las regulaciones, y los sistemas de gobierno deberían ver esto para no limitarlos. Evidentemente ahora se trabaja, se sigue un poco día a día tratando de hacer entender a los gobernantes para poder despegar, hacer un crecimiento mucho más rápido, porque tenemos todas las condiciones y ventajas competitivas. Tenemos principalmente esas limitaciones de precios en el mercado nacional, donde el gobierno prácticamente pone el precio justo, que llama, a las harinas. Hay un reglamento inclusive que se debe cumplir, se las cumple. Para poder exportar se tiene que cumplir con una venta demostrada con facturas en mercado interno, y le den el cupo para poder exportar. Entonces, muchas veces uno dice, no puedo aspirar a comprar más grano si no sé si me van a autorizar la exportación, ¿no? Eso es una de las limitantes, y creo que la otra limitante, que es muy importante mencionarla, que si han preguntado esto voy a ir anticipándome, es la introducción de la biotecnología. Es muy, muy importante, porque como hemos visto, países como Estados Unidos, Brasil, ya lo aplican hace muchos años. E inclusive yo recuerdo que hace unos 10 años, cuando el presidente de Brasil decía, a Brasil no va a entrar un solo grano de genéticamente modificado, y uno de sus ministros le codea y le dice, no, ya el 80% del grano en Brasil es genéticamente modificado. Entonces, han tenido que adoptar, y la verdad que hay que hacer, más que inventar, hay que procurar aprender de las experiencias de los países vecinos. Por eso decía, teniendo mejores condiciones agroclimáticas, no aprovechamos esa nuestra ventaja competitiva que tenemos por todos estos factores que son regulaciones de gobierno. Muchísimas gracias, ingeniero. Importante aporte. Una consulta más para plantearle brevemente antes de cerrar. ¿Cuál es el impacto en nuestra economía en esta industria? El impacto que se mide, obviamente, en esta reactivación económica. Bueno, habrás visto el impacto no solamente es decir vamos a dar empleo, o la industria simplemente da empleo directo de 9.000 a 10.000 empleos directos
pero si vemos todo el contexto, está superando los 120.000, porque trabaja desde el que arregla las llantas hasta el pequeño agricultor que tiene que ir a eso. Y pues también el tema de nuestras vías, tanto internas o rurales, diríamos, es terrible para los agricultores cuando no tienen el apoyo de unas buenas carreteras, como en otros países como Argentina. Salen 2 kilómetros de los centros de producción y están andando por carreteras asfaltadas, ¿no? Lo mismo habrá que ver las salidas de exportación, el ansiado puerto Buch, porque la salida por Arica, si bien prácticamente sale actualmente casi el 75% por ahí, pero siempre es un freno a que cada vez hay o bloqueos, hay algunas limitaciones que pongan la compañía administradora de puertos. Finalmente, todo ese conjunto encarando, creo que lamentablemente hay decisiones políticas que tienen que haber para que esto despegue, crezca, y debería llamarnos la atención, porque ahí vemos en las estadísticas demostrado que los productos no tradicionales están trayéndonos más ingresos que los productos tradicionales, como lo hace la Argentina, ¿no? Pese a que a la Argentina le ponen restricciones y esto, pero su fuerte no es ni siquiera metales, ni exportaciones de gas, ni petróleo, sino es la agroindustria, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas deben llamarnos a hacer una concertación tanto de la empresa, los agricultores, los gobernantes, y definir y trazar una política a dónde queremos llegar. Importante. Gracias. Importante, ingeniero Juan José Guzmán nos acompaña en esta mañana. Le agradecemos por su valioso tiempo y por compartir de verdad que este testimonio tan importante para nuestro país. Estos números son realmente importantes. Gracias.